Bienvenidos estudiantes a una clase más para nuestra asignatura de Estudios Sociales y Cívica de segundo año de bachillerato. Nos encontramos nuevamente en la unidad número 2, la historia económica reciente de El Salvador, determinar la importancia que tiene esta unidad dentro del estudio, el marco de estudio dentro de los estudios sociales, comprender la historia económica reciente de nuestro país, el desarrollo económico que se ha venido dando dentro de su contexto histórico, y posterior a ello comprender cómo funciona la economía salvadoreña hasta la actualidad. Es por eso importante conocer todos y cada uno de los contenidos que comprende esta unidad. Daremos inicio a un nuevo contenido, pero no sin antes mostrarles una breve reflexión, la cual comprende ante el conocimiento que debemos adquirir durante los contenidos de nuestra clase y durante nuestra vida diaria. La reflexión dice de la siguiente manera: la mayoría de los seres humanos al nacer poseemos en forma natural el potencial necesario para alcanzar todo lo que deseamos en la vida. La diferencia está en quién usa esa fuerza que impulsa a cualquier realización, el esfuerzo. Me gustaría mucho que ustedes nos brindaran aportes y valoraciones al respecto de dicha reflexión. Una vez tomando sus aportes y agradeciéndoles, brindaré mi valoración personal acerca de la reflexión. La reflexión hace alusión a que todos los seres humanos al nacer tenemos en forma natural el potencial necesario para alcanzar lo que nos podemos proponer. Si un ser humano se propone una meta, se propone un alcance, un aprendizaje, obtener experiencias y poder ir avanzando e ir creciendo, aprendiendo, desarrollándose personalmente, eso le brinda la pauta para generar una diferencia, ¿no? Para poder desarrollarse, para poder mejorar día a día. La diferencia está en los que realmente quieren dar ese paso, los que quieren tomarse de esa forma natural de ser del ser humano, y los que no quieren hacerlo. Pero los que realmente lo quieren hacer constan y se impulsan para realizar estos actos, para poder, esas acciones, para poder ser mejor cada día a través del esfuerzo. Si nosotros ustedes como estudiantes y nosotros como docentes queremos mejorar día a día, tenemos que esforzarnos. Esa es la reflexión de esa clase. El contenido que veremos hoy es el contenido 2.9, el desarrollo y el subdesarrollo económico. En primera instancia vamos a identificar cuál es el objetivo de esta clase a la hora de desarrollar esta clase. El objetivo principal de nuestra clase es analizar y contrastar entre países desarrollados y subdesarrollados a partir de sus características económicas, sociales, culturales y políticas. Como podemos ver, dentro de las ciencias sociales y los estudios sociales, parte primordial está el análisis, para poder emplear una metodología a través de un desarrollo histórico-social de los contenidos. Para esa comprensión tenemos que analizar y, en el término de contrastar, es definir cada una de las comparaciones que se pueden dar entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. ¿A partir de qué? De la economía que ellos constan, de su sociedad, de su cultura y de su forma de hacer política. Posterior a ello, nos encontramos con nuestro indicador de logro. El indicador de logro nos da a entender a ustedes como estudiantes y a mí como docente cuáles son las competencias que debemos lograr al finalizar esa clase. Como podemos ver, el indicador de logro consta en contrastar con respeto y criticidad las características económicas, sociales, culturales y políticas de los países desarrollados y subdesarrollados. Durante el desarrollo de esta temática y durante el desarrollo del contenido, vamos a hacer un contraste, pero con respeto y criticidad de cada una de las características económicas, sociales, culturales y políticas de los países desarrollados y los países subdesarrollados. Una vez conociendo el objetivo principal de nuestro contenido y cuáles son las competencias a lograr durante el desarrollo del mismo, daremos inicio al desarrollo de nuestro contenido. Antes de iniciar, mencionarles que es parte fundamental su participación, es parte fundamental cada uno de los aportes de las valoraciones que ustedes hagan. Cabe mencionar que tienen que realizar apuntes de las valoraciones de sus compañeros de clase, interactuar con ellos es muy importante siempre y cuando la interacción sea en base a lo del contenido que estamos desarrollando, perfecto. Cualquier idea que ustedes desarrollen a través de su interacción nos servirá a nosotros para poder determinar un paso a seguir durante el desarrollo del contenido. Para el inicio del mismo, vamos a tomar en cuenta una serie de preguntas exploratorias. ¿En qué constan esas preguntas exploratorias? Pues constan en definir cuáles son los conocimientos previos que ustedes tienen como estudiantes.
cuáles son los conocimientos que ustedes han adquirido durante el paso del tiempo con respecto al tema, que en este caso es los países desarrollados y subdesarrollados y sus economías. Ahora bien, para identificar esos conocimientos previos, realizaré una serie de preguntas exploratorias. La primera pregunta que voy a realizar es si ustedes saben qué es un país desarrollado, si ustedes comprenden qué es un país desarrollado y cuáles son sus características. En segunda instancia, si ustedes comprenden qué es un país subdesarrollado, cuáles son las características de las cuales se comprenden y cuáles podrían ser parte de cada una de las funciones que estos países desarrollan unos y otros que los diferencian. Y en tercera instancia, ¿cuál consideran que es el estado actual de la economía, la política y las sociedades en América Central, en nuestra querida Centroamérica? Que ustedes nos expliquen, o si ustedes conocen, me gustaría saber si ustedes conocen, cuál consideran que es el estado actual de la sociedad centroamericana, si realmente estamos en un auge de desarrollo, si somos un país, tenemos países solamente de subdesarrollados o si alguno de los países de Centroamérica es un país desarrollado. Me gustaría saber si ustedes tienen conocimientos previos y para eso realizamos estas preguntas exploratorias, a las cuales también se darán respuesta durante el desarrollo del contenido. Les agradezco por su participación para adquirir los conocimientos previos que ustedes tienen acerca del tema a través de las preguntas exploratorias. Con esto podremos continuar con el desarrollo del contenido. En primera instancia vamos a ver qué es el desarrollo económico en sí. Como nos expresa nuestra presentación, el desarrollo económico se entiende como la capacidad de los países o las regiones para crear riqueza, asegurando la prosperidad, el bienestar económico y social de su población, basados en un sistema de producción y de distribución de bienes y servicios. Esto ha hecho que el mundo se divida en países desarrollados y vías de desarrollo. Es clave comprender esto. Los países con un desarrollo económico amplio permiten a sus sociedades prosperidad, bienestar económico y social. Cuando un país o cuando una región le garantiza a sus ciudadanos prosperidad, un bienestar o una estabilidad económica y social, esto permite que esos países vayan en auge de desarrollo, siempre y cuando esos países tengan políticas públicas de Estado que permitan desarrollar estos aspectos de la sociedad. Hay que comprender que junto con el desarrollo económico viene el desarrollo social, el desarrollo cultural y el desarrollo en todos los aspectos dentro de la sociedad que son importantes y fundamentales para identificarnos como un país en auge de desarrollo. Dentro de la comprensión también de este tema, cabe destacar que en el mundo se dividen entre países desarrollados y subdesarrollados, comprendiendo cuál es su capacidad a la hora de producir, su capacidad a la hora de tener una educación de calidad, de tener seguridad de calidad, tener salud de calidad y todas las políticas públicas de Estado vayan en función del desarrollo de dicho país. Continuando con el tema, se considera a países desarrollados a Japón, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Rusia. El resto, llamados países en vías de desarrollo, se encuentran en un proceso de industrialización o poseen economías independientes. En un proceso de industrialización o poseen economías dependientes. Cuando definimos que esos países están en auge de desarrollo, son países que históricamente han invertido en salud, han invertido en educación, han invertido en seguridad y una vez dejando de lado todos los problemas típicos de la sociedad, se han enfrascado en crear sistemas de producción masivos para generar ingresos económicos que llegan a los países, en este caso denominados como países desarrollados, que hemos mencionado anteriormente. Cabe destacar que a los países subdesarrollados se les identifica como países en vías de desarrollo. Muchas veces se les identifica como países subdesarrollados, pero también como países en vías de desarrollo, porque muy probablemente un país subdesarrollado, dependiendo de las políticas públicas de Estado que maneje, puede desarrollar su economía y puede convertirse en un país desarrollado. Como podemos ver en la siguiente imagen, podemos percibir el desarrollo alto, el desarrollo medio, el desarrollo bajo y sin datos del continente americano y del continente europeo, como podemos observar en la imagen que les he mostrado. Si ustedes pueden percibir, el color naranja son los países con un desarrollo alto. Como podemos ver dentro de la misma, también encontramos que los países norteamericanos, incluyendo México, Canadá,
y Estados Unidos son países con desarrollo alto. También veamos cómo países de América Latina se identifican como países de desarrollo alto, tomando en cuenta países como el mismo país Uruguay, entre otros países de la región latinoamericana. Podemos observar también cómo en Europa, escasamente países como España, Reino Unido y Portugal definen economías en desarrollo. Luego podemos observar cómo hay economías o países en desarrollo medio. Esos países en desarrollo medio podemos entender países que se comprenden entre toda Centroamérica, Guatemala hasta Costa Rica. Podemos ver que dentro del desarrollo medio también está en América del Sur. Podemos observar países como Brasil, países como Venezuela, como la misma Argentina, que son países que se encuentran en un desarrollo medio. Por parte de Europa podemos observar cómo se comprenden países en desarrollo medio, países como los Países Bajos, Holanda. Podemos encontrarnos también en países en vías de desarrollo, por ejemplo como Francia, entre otros países que en cierto modo están cercanos al desarrollo, pero el tema de la migración les prohíbe llegar a el desarrollo total, como lo definen en términos económicos, en ese caso las explicaciones que se brindan. Ahora bien, también hay países en desarrollo bajo. Los países en desarrollo bajo se encuentran en Europa, también puedes encontrar países en desarrollo muy bajo. En África puedes encontrar países en desarrollo bajo, incluso en países cercanos a Europa. Puedes encontrar países en desarrollo bajo, más que todo en zonas vulnerables, países vulnerables que no cuentan con la suficiente industria o no cuentan con los suficientes sistemas de producción como para determinarse en vías de desarrollo. Sumándole a eso que las políticas públicas de Estado no favorecen ni a la educación, ni a la seguridad, ni a la salud. Es por eso que daremos en cuenta la explicación de esta etapa del tema. Continuando, se considera que la educación es el motor del desarrollo para estos países, pues el resultado es la capacitación y formación de la niñez y la juventud. Ahora comprendamos algo, la importancia de la educación para el desarrollo de los países. La mayoría de países a nivel mundial explican que la parte fundamental por la que se han desarrollado ha sido la educación, invertir en educación, la formación y capacitación a niños y jóvenes en todas las áreas productivas del país. Sumándole a eso también las áreas teóricas que favorecen a la creación de sistemas de producción, sistemas económicos más favorables, autosostenibles, que permiten que esos países estén constantemente en desarrollo. De esta manera también se integran a la sociedad en condiciones dignas y con amplitud de oportunidades. Además de esto, la historia, política, cultura, población y demás aspectos relacionados con factores que inciden en el desarrollo o subdesarrollo de los países, lo que hace indispensable una fuerte y sostenida inversión en áreas como la educación, el rescate cultural y la democratización. Parte de las características que veremos más adelante constan de esto, de crear sistemas democráticos que permiten que la población decida qué es lo más favorable para ellos mismos, definiendo que la parte principal del desarrollo del país es la educación y las políticas públicas de Estado que favorezcan el desarrollo de estos sectores tan importantes. Para continuar, podemos observar en este caso las características de los países desarrollados. Como podemos ver, lo define así. Los países desarrollados tienen una alta renta per cápita, es decir, unos elevados ingresos medios por persona. Si podemos ver en la parte de abajo, explica qué es la renta per cápita, por si no lo habían escuchado anteriormente. La renta per cápita, PIB o PBI, per cápita o ingreso per cápita, es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico. ¿Qué podemos entender por esto? Es un indicador macroeconómico, un indicador de cómo se encuentran las economías a nivel mundial en el sector de productividad y el desarrollo económico de cada uno de los países. Prácticamente la renta per cápita es determinar cuál es el índice de desarrollo que tienen los países a nivel mundial y poder contrastar en cuál es la realidad entre un país y otro. Sumándole a eso, otra de las características es la independencia económica del exterior. Un país desarrollado, ya que produce lo que consume y produce incluso para exportar, además de que tiene sistemas completos en el sentido de la educación, de la salud y la seguridad, no adhiere dependencia hacia otros países, no depende de lo que otros países producen
no depende de las políticas públicas que utiliza otros estados, sino que depende únicamente de sí mismo como país, ya que produce lo que consume, exporta y al mismo tiempo genera industria y al mismo tiempo sostiene su sociedad en términos educativos, sociales, políticos y culturales. Ahora bien, la siguiente característica es que se mantiene una autonomía tecnológica. La autonomía tecnológica corresponde al mismo desarrollo que tienen estos países. Sabemos que la tecnología es la parte más fundamental hoy en día, año 2020, sobre el tema del desarrollo de las economías a nivel mundial. Sumándoles otra característica son los servicios públicos de calidad y generalizados. Como lo mencionamos anteriormente, esos países favorecen a través de políticas públicas de Estado a todas y cada uno de sus conciudadanos. Posteriormente a eso también expliquemos que el alto nivel de vida que se refleja en el desarrollo de las infraestructuras, en la cantidad y calidad de servicios sanitarios, educativos, culturales, etc. En esta característica podemos comprender que un país desarrollado ya se encuentra con desarrollo de infraestructuras en términos de hospitales, en términos de instituciones educativas, etc., como también se encuentra en una gran cantidad y calidad de servicios sanitarios completos en términos educativos, culturales y términos políticos, sociales en general. La otra característica expresa que la generalización del modo de vida urbano forma parte importante dentro de los países desarrollados porque se encuentran sociedades completas, ya no se polariza la sociedad en el sentido de estar ubicados en lugares que no tienen vías de acceso, sino que esos países ya generalizan un modo de vida urbano, en el que todos los, por mencionarlo, en el país de El Salvador, dar un ejemplo, los cantones, caseríos, pudiesen tener vías de acceso viables a través de sistemas de transporte desarrollados para llegar a la ciudad. Eso comprendería que todo lo que se define como ciudad comprendería un sistema urbano, ya no comprendería un sistema rural o urbano. Estos países han generado ya sistemas, modos de vida urbana en las que ya no se comprenden vidas rurales que no tienen vías de acceso hacia los lugares principales de comercio y de desarrollo personal. La otra característica es que son gobiernos democráticos por sufragio universal. ¿Qué entendemos por esto? La democracia, que la población participe en las decisiones que toma el Estado, forma parte importante para que un país se desarrolle. Y la próxima característica que define la presentación es la libertad de prensa, opinión, religión, etc. En esos países las personas en su aspecto social, en su aspecto emocional, en su aspecto personal, a través de las leyes y las políticas públicas de Estado que han definido, permiten que las personas tengan libre expresión, que haya libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de religión, que forma parte importante en las sociedades para poder desarrollarse, ya que no genera una polarización ni una división entre las mismas, sino que se encuentran en una sola. Con ello pasaremos a la siguiente parte. Daremos inicio ya al tema, y es con esto como finalizamos las características de los países desarrollados y podemos comprender ahora cómo funciona en todo caso un país desarrollado, cuáles son sus características y en todo caso hemos visto algunos de los países que se comprenden como desarrollados o que se definen como desarrollados. Me gustaría mucho que ustedes hagan sus valoraciones, hagan sus preguntas, podrían dar todas sus opiniones al respecto de qué comprendieron acerca de los países desarrollados, cuáles son sus características y qué les llamó la atención. Si tienen alguna interrogante también la pueden hacer en ese momento. Y bueno, una vez agradeciendo su participación, agradeciendo sus aportes, me ha llamado mucho la atención la forma en la que han tomado el tema, agradecer su participación, agradecer su comprensión y atención durante la clase. Con eso podemos dar continuación a la siguiente etapa de nuestro contenido. Continuando con el contenido, ahora vamos a ver lo que es el subdesarrollo económico. Para comprender lo que es el subdesarrollo económico, definiremos lo siguiente. Es una etapa del progreso económico de un país o de una sociedad. Esta situación se vincula con la pobreza y las condiciones de vida de su población. Para determinar el grado de subdesarrollo se utiliza el PIB, el Producto Interno Bruto, como índice de medida. Sin embargo, debido a la desigual distribución de la riqueza, existe subdesarrollo dentro de países desarrollados. Ahora bien, para comprender lo que es el subdesarrollo económico es la parte o la función previa antes del desarrollo de la economía de un país. Dentro de esta se encuentra
la vinculación con la pobreza y las condiciones de vida de la población. ¿De qué depende que sea un país desarrollado o subdesarrollado? Depende de una serie de características que veremos más adelante, pero que se comprenden a través de conocer que si en un país se encuentran altos índices de pobreza y condiciones de vida inestables, son países subdesarrollados, que no han garantizado políticas públicas de Estado que garanticen que su población tenga una estabilidad económica, una estabilidad educativa, una estabilidad en sanidad y una estabilidad en seguridad pública. Es por eso que se definen como países subdesarrollados. ¿Pueden ser países desarrollados algún día? Sí, pero la etapa principal para llegar a ser algún día un país desarrollado es ser un país subdesarrollado en su momento. Continuando con el subdesarrollo económico, hay que definir que otros índices relacionados con el grado de desarrollo de un país son el analfabetismo, el desempleo y el grado de corrupción. Hay que tomar en cuenta estos tres sectores. En primera instancia, si un país carece de alfabetización, carece de personas que comprendan el sentido básico del lenguaje a través de las letras, a través de la comunicación verbal, a través de los contenidos básicos de todas y cada una de las áreas de la sociedad, tenemos un problema. Y ese problema se identifica a través de ser un país subdesarrollado que no ha garantizado sistemas educativos que integren a toda la sociedad en general al sistema educativo y garanticen una alfabetización. En el tema de términos del desempleo, lo mismo. Un país que no ha garantizado políticas públicas, ni ha generado industria, ni ha generado sistemas de producción que garanticen un empleo a la población que en todo caso representa al sector informal o que representa al sector formal a través de una acreditación o un profesionalismo a través de un título. También tomando en cuenta el grado de corrupción. Los países más corruptos del mundo son los países más pobres del mundo, porque los políticos que tienen funciones en base a la corrupción no permiten que el país se desarrolle y se, en todo caso, enriquecen en base a tomar los recursos del Estado en vez de garantizar que esos recursos lleguen a las personas que más lo necesitan y por ende no se garantiza la inversión en educación, en salud y en seguridad pública. Consiguiente, también mencionar que los habitantes de los países desarrollados tienen una mejor calidad de vida y recursos suficientes para cubrir sus necesidades, a comparación de un país subdesarrollado que no cuenta con ese beneficio. También cabe mencionar que, en cambio, los países en vías de desarrollo poseen un elevado crecimiento demográfico y la industria depende de inversión extranjera, tecnología externa y mano de obra barata. Hay que comprender esto. En todo caso, un país subdesarrollado tiene la característica de ser un país que crece demográficamente. ¿Qué significa crecimiento demográfico? Significa que la población va creciendo exponencialmente. Van naciendo muchísimas personas día a día, nuevos seres que en todo caso tienen todo el derecho de pertenecer a este mundo, pero el índice de crecimiento poblacional a nivel mensual es sumamente grande y esto en todo caso afecta económicamente a un país que tiene que garantizarle recursos a estos seres vivos, a lo que se definiría en nuestro caso los seres humanos. Entonces, comprendiendo una vez esto, también hay que entender que la industria depende de una inversión extranjera, porque la industria local no logra producir y abastecer las necesidades de la población en general, cosa que en realidad no garantiza en todo caso que un país se desarrolle. También tomar en cuenta que se toman de la tecnología externa porque son países que no producen nada en aspectos tecnológicos ni tampoco se abastecen en este sentido para poder desarrollar en todo caso las economías de sus localidades. También tomar en cuenta el tema de la mano de obra barata. La empresa privada muchísimas veces se aprovecha de que en los países subdesarrollados se encuentran altos índices de desempleo y por ende no pagan los salarios correspondientes a la calidad de vida humana, sino que pagan salarios correspondientes a lo que ellos consideran y la población se adhiere a esto debido a la necesidad de un empleo, característica por parte de un país subdesarrollado. También cabe mencionar que la teoría de la modernización explica el subdesarrollo como una fase por la que han atravesado todos los países, incluidos los que actualmente se denominan desarrollados. Cabe mencionar que dentro de la teoría de la modernización se explica esto. Un país, para ser desarrollado, en algún momento tiene que ser subdesarrollado. Ahora cabe mencionar también que la teoría de la dependencia ve el subdesarrollo como el resultado del colonialismo y el neocolonialismo, al que han estado sujetos algunos pueblos, y para la teoría marxista,
El subdesarrollo es el resultado de una economía capitalista. En la teoría de la dependencia vamos a verla más abajo. Como pueden ver, hay un apartado en esta presentación en la que define qué es la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia expone que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados, a los que se les ha asignado un rol de subordinación de producción de materias primas con bajo valor agregado. Para hacerlo más corto, la teoría de la dependencia explica que el desarrollo de la mayoría significa el subdesarrollo de muchísimos países. Un país desarrollado o que cada vez desarrolla más su economía significa 5 o 10 países que en todo caso sus economías tras no ir en auge de desarrollo se ven cada vez más vulnerables y en todo caso caen en el proceso de un subdesarrollo. En eso consiste la teoría de la dependencia y como lo explica el texto, eso también se puede deber al término del colonialismo, al término de la misma teoría marxista que explica que muchas veces estas poblaciones no se desarrollan por sistemas capitalistas que permiten la obtención de recursos bajo pocas manos de personas, en todo caso denominadas como oligarcas, y no así a la población en general o a las comunidades más vulnerables. Para continuar, estos países presentan características similares como una alta deuda externa, dependencia tecnológica, deficientes sistemas de salud y educación, desigualdades en el intercambio comercial, desnutrición y alta densidad de población, que esas forman parte de las características más lamentables debido a que esos países subdesarrollados tienen altas deudas externas, como en el caso de nuestro país El Salvador, lastimosamente, una alta dependencia tecnológica, no contamos con sistemas tecnológicos aptos, no tenemos un sistema de salud desarrollado ni de educación y tenemos una gran brecha de desigualdad comercial, altos índices de desnutrición y alta densidad poblacional. Como lo pueden ver en la ilustración o en la imagen que podemos ver, hay una línea divisoria entre los países desarrollados y subdesarrollados. Como pueden ver, hay una subdivisión entre continentes, en el americano, europeo, africano, del cómo se comprende la subdivisión entre esa línea divisoria entre los países que están de color verde, que es el mundo desarrollado, y el mundo subdesarrollado que comprende la zona amarilla. Muy lastimosamente nos encontramos en esa situación, la mayoría de países a nivel mundial que están en un estado de subdesarrollo también, en todo caso, también presentan altas deficiencias en muchos sistemas. Y ahí lo expresa claramente esa ilustración en la que vivimos en un mundo globalizado en el que de un lugar a otro o en base a kilómetros hay una gran brecha de desigualdad. Continuando, aquí podemos definir de una manera más resumida las características del subdesarrollo. En primera instancia, los países subdesarrollados tienen una baja renta per cápita, como lo mencionábamos anteriormente, un indicador macroeconómico en el que se define que posteriormente, dependiendo del desarrollo económico que tiene un país, el índice de desarrollo medido o contrastado con el de los países subdesarrollados da una respuesta. Y nosotros tenemos, lastimosamente, la mayoría de países subdesarrollados, una baja renta per cápita. También en el desarrollo industrial es escaso o incipiente y también depende de la división en el exterior. Lo que habíamos visto anteriormente, nosotros contamos con sistemas industrializados modernos y dependemos claramente de la industria exterior. También nos menciona que la otra característica es que los recursos naturales son destinados a la exportación. Lastimosamente, los recursos naturales con los que contamos en los países subdesarrollados son destinados a la exportación, no así a la conservación. También cabe destacar la fuerte dependencia económica del exterior. Como saben bien, en El Salvador nos encontramos en esta situación en la que dependemos claramente de los aportes que brinda o que puede brindarnos a través de remesas económicas las personas que se encuentran en el exterior, que nosotros definimos como diáspora salvadoreña, así como en otros países subdesarrollados que se encuentran en la misma situación. También cabe destacar el reducido nivel de vida, comprendiendo los índices de mortalidad que se encuentran en nuestro país, que son realmente lamentables. También definir las deficientes infraestructuras con las que se encuentra el sistema de salud, de educación, de seguridad. Tomar en cuenta también el crecimiento demográfico que ha sido muy elevado en nuestros países subdesarrollados, la inestabilidad política, corrupción y desigualdad que encierran y evitan que nuestros países subdesarrollados entren en auge de desarrollo debido a que los bienes y los recursos no llegan a la población, sino que terminan en manos de pocas personas. También tomar en cuenta la desnutrición y el hambre. Tenemos altos índices de desnutrición y de hambre de nuestra población, quienes cuentan con altos índices de desempleo y no cuentan con fuentes de ingresos estables.
También gobiernos totalitarios y falta de libertades, gobiernos que oprimen a su pueblo y que al mismo tiempo no le permiten avanzar, servicios sanitarios y educativos deficientes y no generalizados, lo que mencionábamos anteriormente. No hay políticas públicas de Estado que garanticen lo que la Constitución, en ese caso salvadoreña, otorga, como otros países de igual manera, y por ende nos contamos como un país subdesarrollado. Para continuar con el contenido, para un mayor refuerzo y comprensión del mismo, vamos a proyectar un video animado sobre los países subdesarrollados y los países desarrollados, un contraste amplio entre estos dos. Veamos el video a continuación. Es de clara importancia que ustedes tomen apuntes de este video, lo que les pareció más interesante para posteriormente realizar sus aportes acerca de este contenido, para poder posteriormente comenzar a realizar la actividad correspondiente al desarrollo de ese contenido. Veamos el video. Una vez visto el video, comenzar en este caso a recibir sus aportes. Me gustaría mucho que aportaran qué fue lo que ustedes comprendieron acerca del video, algunas valoraciones que ustedes hagan. Si tienen alguna pregunta también pueden realizarla en este momento y daremos respuesta a la misma. Una vez agradecerles por su participación, por los aportes y las valoraciones que hicieron al respecto de la temática y del video que acabamos de ver, el cual explica claramente el contraste entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Y ya una vez comprendiendo este tema, podemos pasar a lo que ahora es la actividad de ese contenido. La actividad consta a través de una elaboración de un cuadro comparativo. El cuadro comparativo consiste en contrastar lo que es las características económicas, políticas, sociales y culturales de los países desarrollados y los países subdesarrollados. Ahora bien, podemos comprender que después del análisis, ahora ustedes podrán elaborar de manera individual un cuadro comparativo acerca del contenido, haciendo énfasis claro en las características económicas, culturales y políticas de los países desarrollados y subdesarrollados. Vamos a hacer un contraste entre los países desarrollados y los países subdesarrollados con sus características. Ahora bien, les vamos a explicar los pasos y requisitos para elaborar un cuadro comparativo, para darle seguimiento a su comprensión y en este caso a la realización de su competencia. La puesta en marcha de las competencias que ustedes han adquirido a través del desarrollo del contenido, tomando en cuenta la información que les hemos brindado a través de la presentación, tomando en cuenta también los aportes que ustedes han hecho como estudiantes, tomando en cuenta también el video que acabamos de ver, les acabamos de proporcionar, y con esto nosotros realizaremos y tomaremos la información necesaria para poder argumentar y contrastar estas realidades. Pasaremos a mostrarles el ejemplo de cómo realizar el cuadro comparativo. Como podemos ver en la presentación, el cuadro comparativo va a identificar las características económicas y sociales de los países desarrollados y subdesarrollados. El cuadro comparativo que les muestro solamente es un breve ejemplo. Como pueden ver, consta de las características económicas, sociales y políticas, pero hacen falta las características culturales. Ustedes van a hacer búsqueda de esas características culturales dentro del desarrollo del contenido y los aportes de sus compañeros. Para el desarrollo de este cuadro comparativo ustedes lo harán de manera individual en su cuaderno, pero ustedes pueden interactuar con sus compañeros en base a las ideas que ellos tienen y claramente tomar en cuenta a la hora de
realizar esa actividad, su creatividad y su autenticidad, cosa primordial a la hora de evaluar no solamente esa actividad, sino que todo el proceso de desarrollo del contenido y el aprendizaje de las competencias que usted ha adquirido. Ahora bien, como podemos ver en el ejemplo, el cuadro consta de características y el contraste entre países desarrollados y países subdesarrollados. Como podemos ver en la parte de arriba aparecen las características, la economía y la sociedad y la política. Y como podemos ver el contraste entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Como podemos ver dentro del contenido, hay un alto contraste entre unos y otros. Por ejemplo, entre los países desarrollados y los subdesarrollados hay un contraste en el aspecto económico. Ahí podemos ver que en los países desarrollados hay una alta renta per cápita y en los subdesarrollados hay una baja renta per cápita. Podemos ver que en los países desarrollados hay independencia económica del exterior y que en los países subdesarrollados hay una fuerte dependencia económica del exterior. También podemos ver dentro del contraste una autonomía tecnológica por parte de los países desarrollados y podemos ver que en los países desarrollados hay un desarrollo industrial escaso, comprendiendo eso también que no hay una autonomía tecnológica mucho menos y también cuentan con recursos naturales incluso destinados a la exportación. Como podemos ver en el siguiente contraste nos encontramos con la sociedad y la política, las características entre un país y entre los países desarrollados y subdesarrollados. Podemos ver en los países desarrollados un alto nivel de vida y en los países subdesarrollados un reducido nivel de vida. Podemos ver en los países desarrollados generalización del modo de vida urbano y podemos ver en los países subdesarrollados problemas como la deficiencia en la infraestructura, el crecimiento demográfico elevado, la inestabilidad política, desnutrición y hambre, gobiernos totalitarios y falta de libertades, servicios sanitarios y educativos deficientes y no generalizados. Como podemos ver en los países subdesarrollados también constan de gobiernos democráticos y libertad de prensa, opinión, religión, etc. Como podemos ver hay un alto contraste entre países desarrollados y subdesarrollados. Pero ustedes elaborarán un cuadro comparativo, obviamente distinto a este, con más auténtico, incorporando el aspecto cultural. Ahora bien, una vez comprendiendo y viendo este ejemplo, pasaremos a que ustedes desarrollen dicha actividad. Cualquier duda que ustedes tengan, aquí estoy, ustedes pueden hacérmela saber para yo guiarlos a ustedes en el proceso del aprendizaje para cumplir la competencia que nos refería al cumplimiento del indicador de logro. Y bueno, una vez realizada la actividad, agradecer su participación dentro de ella, agradecer que me hayan consultado para poder realizarla, agradecerles también porque lo han hecho en tiempo récord, han realizado una muy buena actividad, muchos lo han realizado de una manera muy creativa y eficaz, lo han hecho de una manera muy auténtica, han interactuado entre ustedes, cumpliendo en todo caso una metodología histórica social en la cual ustedes interactúan, que es parte fundamental dentro de esta asignatura, y me complace poder felicitarlos y decirles que efectivamente hemos cumplido con nuestro indicador de logro. Ustedes han adquirido la competencia de saber contrastar con respeto y criticidad las características económicas, sociales, culturales y políticas de entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Me llena de felicidad poder decirles que ustedes han realizado la actividad de manera óptima y cuentan ahora con esa competencia de poder realizar ese contraste entre los países desarrollados y subdesarrollados tomando en cuenta sus características. Una vez logrado esto, vamos posteriormente a brindarles una actividad que ustedes van a realizar para la siguiente clase, una actividad que van a realizar en casa, ya que necesitamos ir avanzando paulatinamente en el desarrollo de sus conocimientos. Esta actividad consiste en investigar y describir la actual situación económica de El Salvador a partir del análisis de índices económicos. Esta actividad se va a definir a través de una investigación en la cual ustedes van a describir en su cuaderno, una vez investigada, acerca de cómo se encuentra la economía salvadoreña a partir de índices económicos. Van a poder encontrar en internet o ya sea en libros análisis de índices económicos. Van a poder encontrar índices económicos, tasas económicas de importación, de exportación, entre otros temas que podremos ver en el desarrollo de la siguiente clase, pero es sumamente importante que ustedes investiguen esto para que tengan conocimientos previos acerca del contenido a desarrollar en la siguiente clase. Una vez dicho esto, agradecerles nuevamente por haber atendido al llamado de una nueva clase, también por haber participado, por haber brindado aportes y valoraciones, también por cuestionar eficazmente cuando no conocen alguna parte del tema y cuando tienen alguna duda, y pues felicitarles nuevamente por el desarrollo de sus competencias en base al desarrollo de este contenido. Gracias por su atención y participación y nos vemos en una próxima clase.